Te he llamado por tu nombre, Cristian Gálvez. Capítulo 38. Año 71 después de Cristo. 3831 del calendario judío. 824 del calendario romano. Mar Mediterráneo. La mañana amanecía con un oro suave sobre el puerto de Cesarea, donde el bullicio de mercaderes y marineros llenaba el aire salino con una sinfonía de voces y pasos apresurados. En el muelle, un navío romano abrazaba los preparativos para su travesía. Una modesta pero fiable nave oneraria que zarparía con la intención de embarcarse en el astuto arte del cabotaje, navegando junto a la costa, en una danza de cercanía y seguridad. El capitán, un hombre de mirada aguda y piel curtida por años de sol y viento, supervisaba a su tripulación mientras cargaban las últimas ánforas de vino, aceite y grano. Su destino, Éfeso, la joya de Asia Menor. Aquel hombre tenía más de 15 años de experiencia navegando por las costas del Mare Nostrum, desde la Báltica hasta la Judea, y sabía correctamente leer las señales que emitían el cielo y el mar. Jacob y Lucas habían tomado pasaje en aquella nave oneraria romana, tan funcional, resistente y con capacidad y mercancías a lo largo de toda la costa mediterránea. Llegaron a un acuerdo con el patrón para que les permitiera subir a bordo a cambio de unas monedas. Aterrizaban en Tiro y Sidón, donde los fenicios ofrecían bienes exóticos y relatos de tierras lejanas. Los aromas de especias y maderas llenaban el aire, y los intercambios comerciales se realizaban con un trasfondo de promesas y pactos. Cada atardecer traía consigo la tarea de buscar refugio en alguna cala tranquila, evitando los peligros de la navegación nocturna en costas desconocidas. Dormían bajo el resplandor de las estrellas protegiendo sus mercancías y reparando cualquier desperfecto que las jornadas pudieran haber causado en el navío. El capitán aprovechaba esos momentos de aparente calma para dar instrucciones precisas a su timonel y revisar las cartas náuticas que había recopilado con esmero durante sus viajes. Las islas de Chipre y Rodas proveían no solo de descanso, sino de oportunidades para reparar y reencontrarse con otros navegantes. En Chipre, los marineros se encontraron con una hermosa y próspera ciudad portuaria, donde templos y edificaciones adornadas con esculturas de mármol destacaban en el paisaje arquitectónico. Aquí podían saludar y comerciar con griegos y sirios, recoger historias y advertencias sobre los vientos y las corrientes que encontrarían más adelante. La travesía a cabotaje de Cesarea a Éfeso no era solo un viaje de puerto en puerto, sino un constante navegar entre la audacia y la cautela, en una laboriosa misión de unir continentes y culturas bajo el brillante y disciplinado estandarte de Roma, forjando enlaces que se extenderían más allá de los confines del tiempo y la memoria. Lucas, que se había convertido en una especie de mentor y guía para Jacob, confiaba en su amigo para llevar las verdades contenidas en sus escritos a aquellos que hablaban la lengua aramea. La responsabilidad de ampliar el evangelio de Lucas era enorme, y Jacob, consciente de la magnitud de su tarea, procedía con un respeto y cuidado meticulosos. ¿Sabes griego?, le había preguntado el médico heleno. Koiné. Estudié años atrás. Casi todos lo hacemos. La luz de una lámpara de aceite arrojaba un brillo tenue sobre el papiro antiguo, permitiéndole apenas distinguir las letras griegas que para él habían llegado a representar la voz misma de la redención. Sin embargo, una noche, mientras la fatiga comenzaba a nublar su juicio y su conocimiento del griego era puesto a prueba, Jacob encontró un verso específico, crucial para la comprensión del mensaje de Jesús. El versículo era simple pero profundo, una invitación a la fe y la confianza en Dios. Pero, en manos de un Jacob exhausto, las palabras se torcieron. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Y Jacob no pudo evitar el día en que conoció a Jesús de Nazaret. Pensó en su padre Gedeón, en su madre Miriam y en su tío Simón. Aquellas palabras de Jesús se referían a las pequeñas puertas incrustadas en los grandes portones que permitían el acceso a la ciudad a los viandantes, pero no al ganado. Cuando los camellos venían cargados durante la noche y el portón se encontraba cerrado, había que aliviar la carga del animal para que pudiera pasar a duras penas, arrodillado, por la pequeña cancela.
La analogía era perfecta. El camello dejaba su carga y accedía a través de la puerta arrodillado. Así pues, los ricos deberían deshacerse de sus riquezas y arrodillarse ante Dios para entrar en el reino de los cielos. Quizá era el momento de servir al propósito de Lucas y proporcionarle todo cuanto necesitara para dar fin a su crónica. Fue el cronista el que intentó espabilarle. Jacob, descansa la vista. Siéntate a mi lado, toma algo de vino y regálame los oídos. Jacob le hizo caso. Sirvió un líquido que pretendía hacer las veces de un mal vino en un par de vasos desgastados y apuraron un par de sorbos. Jacob, tras torcer el gesto ante el agrio sabor, abrió las puertas de su corazón. ¿Qué quieres saber, amigo? Tengo tantas cosas que preguntar, pero empezaré por Judas, si te parece. ¿Qué sucedió con él? Jacob le miró pensativo. Aquella misma pregunta fue formulada la primera vez que se encontraron. Sin embargo, nunca hubo respuesta. Aquel no era el momento. En aquella nave surcando el Mediterráneo, era la oportunidad idónea de satisfacer la curiosidad del cronista. Habían vivido muchas cosas juntos y no tenía motivos para ocultarle lo que él presenció. Se sirvió algo de aquel líquido que pretendía hacerse pasar por vino y se sentó junto a su amigo. Tras un par de sorbos generosos, se dispuso a saciar la curiosidad del griego. Sus pies no dejaban de moverse, llevándolo hacia aquel lugar donde los sacerdotes lo esperaban, donde las 30 piezas de plata cambiarían de manos y donde su destino quedaría sellado. Al parecer, Judas había arreglado encontrarse con los principales sacerdotes en un lugar secreto, lejos de las miradas curiosas de los peregrinos que llenaban la ciudad para el Pesaj. Al llegar, fue recibido con miradas de desprecio veladas por cortesía, una bienvenida que encajaba con la traición que estaba cometiendo. Los sacerdotes, con sus túnicas finas y sus voces suaves, le presentaron el precio de su traición. Días más tarde supe que se trataba de 30 piezas de plata. El sonido del metal resonando en la pequeña bolsa de tela parecía increíblemente alto en el silencio de la noche. Esto es necesario, Judas. Lo que haces salvaguarda nuestras tradiciones y nuestra fe. Le susurró uno de los sacerdotes intentando vestir el acto con una pátina de justicia. Jacob tomó otro trago del vino para evitar que se le secara la boca. Lucas no pensaba darle tregua. ¿Judas fue contratado?, preguntó extrañado Lucas. No, amigo. La plata servía para limpiar la conciencia. Los servicios se pagaban con oro. Lucas asintió asimilando aquella información. ¿Qué hizo Judas entonces? Judas apenas asintió, tomando la bolsa sin mirar a los hombres a los ojos. Sabía que no había justicia en lo que estaba haciendo. Solo miedo, confusión y, en lo más profundo, una traición a todo lo que había creído alguna vez ser verdad. Después de la reunión, Judas vagó sin rumbo por las calles vacías. El peso de las monedas en su mano era un cruel recordatorio de su acto. Observaba a la gente pasar, a las familias reunidas en las puertas de las casas, apurando la cena, a los niños jugando bajo la luz de las lámparas. Vidas que seguían adelante, inconscientes del drama que se desplegaba en las sombras de su sagrada ciudad. Y, así, la figura solitaria de aquel hombre condenado por su propia mano deambuló por la oscura Jerusalén, perseguido no por los romanos o los sacerdotes, sino por su propia sombra traicionera. Demasiado tormento para un traidor, ¿no crees? Además, algunos consideraban que Judas no era simplemente un seguidor desencantado. Algunos sugirieron que pudo haber sido parte de los sicarios y que su traición fue motivada no solo por el dinero, sino por un complejo entramado de lealtades políticas. ¿Qué piensas? Jacob repasó las palabras del cronista. Lucas mencionó «da», y aquella palabra solo le provocaba urticaria. ¿Un sicario? Es una acusación grave y audaz, Lucas. Los sicarios son asesinos despiadados, obreros de la violencia y el caos. Judas, por lo que se cuenta, era un hombre de Keriot. No hay evidencia directa de tal vinculación, aunque recuerdo que mi padre interactuó con él en el Gólgota como si le conociera. Jacob quedó pensativo. Lucas no dejaba de darle vueltas una y otra vez. Necesitaba algo que fuera diferente, que marcara la diferencia. Insistió un poco más.
Pero considera esto: Jacob, su acto final fue de traición, entregando a Jesús por 30 piezas de plata. Los sicarios, en su fervor por la libertad de Israel del yugo romano, a menudo recurrieron a la traición y al asesinato para avanzar en sus causas. ¿No podría ser que Judas actuara bajo un mandato similar? Especular sobre esa teoría es peligroso. El acto de Judas podría interpretarse de muchas maneras: desesperación, codicia, un malentendido de las profecías o el propio deseo de Jesús. Su entrega y despedida fue mediante un beso. Vincularlo sin más a los sicarios podría llevarnos a conclusiones erradas sobre su carácter y sus motivaciones. No olvidemos que Judas, después de su acto, se llenó de remordimiento y terminó su vida en desesperación. Tal es el peso de la traición. Esta vez fue Lucas quien apuró el vino de su vaso tomando plena conciencia de las palabras de su amigo. Cierto, su fin fue trágico, concluyó Lucas. Tal vez nunca conozcamos completamente sus razones, pero debatir estas posibilidades nos ayuda a entender mejor la complejidad de esos tiempos y los hombres que los vivieron. Así es, Lucas. ¿Qué podríamos pensar entonces de Pedro, que negó 3 veces al Maestro? ¿O de Tomás, que dudó hasta el final? Que cada uno de nosotros siga buscando la verdad, pero con un espíritu cargado de humildad y respeto por el misterio de las vidas ajenas. Y que esta conversación nos recuerde la precaución que debemos tener al juzgar las acciones de los demás. Y bueno, al escribirlas también. ¿Por qué no me lo contaste la primera vez que nos conocimos?, preguntó el griego. Lucas, la primera vez que nos vimos no era la misma persona que soy hoy. Era mi vida, mi historia, mi intimidad, resopló Jacob. En aquel momento no tenía claro si el acto de Judas fue una traición o parte del plan divino. A día de hoy no tengo ninguna duda. Entonces tengo que corregir la crónica. Judas no es traidor. Déjalo como está, replicó Jacob. Lucas se sorprendió ante sus palabras. Por un momento creyó que el relato de Jacob serviría para, de una u otra manera, exculpar a Judas. ¿Qué quieres decir, Jacob? Quiero decir, continuó con firmeza, que Judas aceptó ese rol. No lo superó, pero al ser todo un plan divino, él mismo aceptó ser el traidor. Tenía y tiene que ser así. ¿Quieres decir que aceptó ser el compañero más odiado de Jesús? Así es, griego, así es. Lo hizo para que todo se cumpliera. Entonces, déjalo como está. Judas pasará a la historia así porque aquel era su propósito. Lucas terminó su vaso y quedó pensativo. Quizá su pequeña mención sobre Judas no haría justicia, pero si era el propósito de Judas, de Jesús y de Abba, así tenía que ser. ¿Sabes qué, griego?, preguntó jocoso Jacob. Lucas calló esperando a que su amigo continuara. Creo que estás buscando algo que diferencie tu relato de cualquier otro. Lucas sonrió como un niño pícaro, como si Jacob acabara de descubrir sus inocentes intenciones. Saca la pluma, griego. Permíteme contarte algunas de las cosas que hicieron aún más grande a Jesús de Nazaret, pero sobre todo, sobre la importancia de las mujeres en su mensaje.